estoy acá. Saludo. Bueno, padre, el tema que nos trae hoy es qué relación existe entre la religión judía y cristiana como una consecuencia de todo lo que vimos en el encuentro anterior. Sí, habíamos hablado bastante sobre el concepto del Mesías, si Cristo es el Mesías, etc. Y es lógico que nos planteemos, por lo menos para los cristianos es un tema fundamental, esencial. ¿Cuál es la relación que existe entre la religión judía y la religión cristiana? Que va en paralelo, aunque no es idéntico, al tema de cuáles son o deberían ser las relaciones ideales entre judíos y cristianos. Ese es un tema más bien sociológico, de convivencia humana, etc. Pero el tema que nos han preguntado es cuál es la relación que hay entre la religión judía y la religión cristiana, ¿verdad? Que es decir, cuáles son las actitudes que tenemos con Dios en cada uno de los dos pueblos. Tal vez desde el punto de vista católico, que para nosotros el tema es esencial. Para muchos judíos el tema no es en absoluto esencial y no les importa si es que ellos tienen algo que ver con los cristianos o no, o si tienen alguna relación con su religión. Hay judíos, hay rabinos que no les interesa el tema, pero para los cristianos es un tema inevitable, esencial, porque nosotros nos sentimos, como ha dicho el Santo Padre Juan Pablo II, nos sentimos como tratando con nuestros hermanos mayores, cuando tratamos con el pueblo de Israel, con los judíos, porque ellos fueron los primeros que recibieron las primeras noticias de que algún día Dios vendría personalmente a este mundo, ¿verdad? Entonces, el documento más autorizado que ha tenido durante el siglo XX pasado la Iglesia Católica son los documentos del Concilio Vaticano II. Entre los numerosos documentos que todos los obispos del mundo, que en esa época eran más de 3.000, que se reunieron en Roma allá en la década del 60, de 1963 a 1965. Estuvieron reunidos y uno de los documentos que aprobaron se llama la Declaración Nostra Aetate, que siempre lleva el título en latín, pero que se funda en las primeras palabras, que quiere decir en nuestra época, ¿no? Actualmente. ¿Cuáles son las relaciones que tiene la Iglesia con las religiones no cristianas? Y habla de varias. En especial, este documento se refiere a las relaciones con dos de las grandes religiones monoteístas, con el Islam, con los musulmanes, y con los judíos. La pregunta tiene que ver con la religión judía, y dice así este documento oficial católico. Al investigar el misterio de la Iglesia, este sagrado concilio recuerda el vínculo con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham. Bien, que lo pone de un modo además que puede ser chocante para algunos, porque Abraham fue el origen, incluso racial, por decirlo así, de un pueblo. Pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y en los profetas, conforme al misterio salvador de Dios. Reconoce que todos los cristianos, hijos de Abraham según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca y de la salvación de la Iglesia, y que la salvación de la Iglesia está prefigurada con la salida del pueblo elegido de la tierra de la esclavitud, que es Egipto, a la tierra de la libertad, que es Israel, la tierra prometida. La Iglesia Católica no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento, es decir, de la Biblia judía, por medio de aquel pueblo con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la primera alianza. Ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo. El buen olivo es el pueblo de Israel, en que se han injertado las ramas del olivo salvaje, que son los gentiles, es decir, nosotros. Cree pues la Iglesia que Cristo, que es nuestra paz, reconcilió por medio de la cruz a judíos y gentiles, y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo, un solo pueblo. Esa es la postura cristiana, y estamos convencidos de que llegará el día en que todos los cristianos, de toda denominación, porque entre los cristianos actualmente también hay problemas internos, todos los cristianos y todos los judíos formarán un único rebaño bajo un único pastor, que es el Mesías Salvador. Esa es, digamos,
nuestra convicción. Y por lo tanto, nuestras relaciones espirituales son muy particulares, son únicas, son exclusivas. En cambio, con la otra religión monoteísta, que es el Islam, no tenemos ni remotamente este tipo de relación. Nosotros del Islam no hemos recibido nada, los cristianos, porque Mahoma, el Islam, aparecieron 600 años después de Cristo. Y Mahoma copió cosas de la Biblia judía, copió cosas del Nuevo Testamento cristiano y de tradiciones de Arabia, de los pueblos nómadas, y fabricó su propio libro sagrado que se llama el Corán, pero tomando de judíos y cristianos todo el material y reelaborándolo a su manera. Él también dice que los musulmanes son hijos de Abraham, o sea, todos se reconocen hijos de Abraham. Pero nosotros, los cristianos, tenemos además una visión de la historia de la salvación que la trae el Catecismo de la Iglesia Católica, que es, digamos, el texto oficial en el cual uno no da su opinión privada, sino lo que es la enseñanza que tiene la Iglesia, oficialmente a nivel mundial, donde, a partir del punto 50 del Catecismo, se nos cuenta cómo Dios sale al encuentro del hombre. Y lo ha hecho a través de un proceso complejo, haciendo varias alianzas con la humanidad a lo largo del tiempo, cada vez más centradas en la persona del Mesías. Y la primera de todas fue la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva. Por ahí empezó. Cuando a Eva, en concreto a la mujer, le prometió que un descendiente de ella le aplastaría la cabeza a Satanás. Y desde entonces entró en la historia de la humanidad que un día vendría alguien, un alguien. Que esto en la mayor parte de las naciones de la antigüedad ha existido esta tradición, que estaba prometido a alguien que iba a venir. Incluso antes del nacimiento de Cristo hay un libro, que ese sí, se lo conoce muy bien, del historiador romano Tácito, del siglo I, o sea, muy contemporáneo a Cristo, que dice que en todo el oriente estaban las voces que decían que pronto saldría de Israel el que iba a salvar a todo el mundo. O sea, se escuchaba que de Israel venía la salvación. Pero la primera promesa fue a Adán y a Eva. Después, cuando el género humano se multiplicó y pecó y se apartó de Dios, y vino ese famoso castigo del diluvio, Dios hizo una nueva alianza con Noé. Y Noé es el representante de todas las naciones del mundo. Y le prometió a Noé que Dios no volvería nunca a castigar a la humanidad como lo había hecho con el diluvio. Y después de Noé, Dios eligió con el tiempo a Abraham para que creara un pueblo semita muy especial, que es el pueblo judío. Y después podemos seguir haciendo la narración para ver hasta dónde llega la relación entre judíos y cristianos. ¿Cómo no, padre? Después de una pausa. Una pausa lo hacemos. Bueno, padre, estábamos viendo entonces cómo Dios, el proceso de cómo Dios sale al encuentro del hombre. ¿Verdad? Sí, y enfocándolo hasta llegar a ver cuál es la relación de la religión judía con la religión cristiana, ¿verdad? Entonces, estábamos contando cómo Dios ha ido haciendo promesas y alianzas en diversas épocas de la historia humana. La alianza con Noé, que fue ese grupo original de 8 personas que sobrevivieron al diluvio, fue una alianza muy particular. Dios prometió que no iba a haber más castigos terribles tipo diluvio universal, ¿no? Y a partir de Noé aparecen unas personas que son verdaderamente muy santas y que son anteriores a la existencia del pueblo judío y por supuesto mucho más anteriores al pueblo cristiano. Antes de Cristo, antes de Abraham, de Moisés, antes de Abraham, hay personajes que el Catecismo de la Iglesia Católica señala como pertenecientes a la alianza con Noé, que son los santos que pueden existir, desconocidos a veces por nosotros en cualquier nación que no es cristiana. Por ejemplo, dice la Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como por ejemplo Abel el justo, que es hijo de Adán, o el sacerdote rey Melquisedec, que para los cristianos es una figura, una especie de profecía de Cristo. Otros justos como Noé o como Job, que de manera, añade el Catecismo, que la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven
según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. O sea que puede haber gente muy santa, no sabemos en qué nivel de santidad, en cualquiera de las naciones no cristianas actualmente, gracias a que nosotros estamos convencidos, los cristianos, a través sobre todo del misterio de la Eucaristía y de la misa, vamos pidiendo a Dios por toda la humanidad. Y las gracias invisibles de Dios llegan a todos, pero puede haber grandes santos. Los judíos piensan igual, el pueblo judío piensa que existen los justos de las naciones, así los llaman. Gente que es especialmente buena, incluso de vez en cuando hacen un reconocimiento público de alguna de estas personas por ayudas que han prestado al pueblo judío. Siguen pasando los siglos. No sabemos realmente cuántos, desde Noé hasta la elección de Abraham, pero son muchísimos siglos. Y llega un momento en que Dios elige a Abraham y le dice, Abraham era un caldeo, no era de origen judío, no existía el pueblo judío. Lo elige, lo saca de la casa paterna, ahí en la desembocadura del Tigris y del Éufrates, que ahora llamamos Irak. Ahí es el hogar natal de Abraham. Y el Génesis capítulo 12 dice que Dios le ordenó que saliera de su tierra, de su patria y de su casa, porque le hace una promesa, que lo hará el padre de una multitud de naciones. Génesis 17. Pero además hay una promesa que para todos los pueblos de la humanidad es muy importante, porque en el Génesis capítulo 12, según la versión de los 70, se dice que Dios le dijo, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Eso porque por cierto es una responsabilidad para el pueblo judío. Ellos tienen que pensar y plantearse siempre que no están para vivir como digamos una especie de religión endógama que se preocupa solo de sí mismos. No pueden encerrarse dentro de su tesoro espiritual, porque a través de la promesa que recibió Abraham, tienen que ser benditas todas las naciones de la tierra a través de Abraham. El pueblo judío debería sentirse, digamos, siempre obligado, impulsado, preocupado por extender la bendición a toda la humanidad, no guardársela. Este pueblo que nace de Abraham se llama el pueblo judío. Con el pueblo judío pasan bastantes siglos y allá por el siglo XII a.C., Dios hace una alianza con uno de ellos, que se llama Moisés. Y hace una alianza en que le pide que sean su pueblo exclusivo y él será su Dios exclusivo. Porque dentro de ellos van a ser el gran profeta un día que vendría a este mundo. E Israel se considera así, el pueblo elegido de Dios, y lo es. O sea, no ha habido y no hay ninguna otra nación que tenga una razón de existir tan importante como Israel. Pueden venir terremotos, maremotos, quedar destruidos continentes, pero una cosa es segura, el pueblo de Israel es indestructible. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. De él ha nacido el Mesías ha salido de la herencia del rey David, y ellos tienen la misión de extender las bendiciones de Dios a todo el mundo. Lo que les cuesta es aceptar que Dios ha venido y es el que nosotros los cristianos hemos aceptado. Ellos esperaban un Mesías que fuera más triunfador, más político, tal vez más económicamente poderoso, y vino con mansedumbre y con paz, y los desconcertó, ¿verdad? Bueno, después de Israel viene una época en que San Pablo en la Epístola a los Gálatas nos dice que entró la pedagogía de Dios. La ley de Moisés fue el pedagogo, fue enseñando a la humanidad algunas cosas, entre ellas que ningún hombre podía con sus solas fuerzas cumplir todo lo que el Antiguo Testamento pide. Los humilló. Luego los judíos de la época de Cristo, como Pedro, los de Betsaida decían, ¿no?, ni nosotros ni nuestros padres fuimos capaces de cumplir con todos estos mandamientos. Y es que cuando vino Dios simplificó mucho la vida, sin cambiar ni una jota de la ley. O sea, toda la ley, Jesucristo dijo, yo no he venido a modificar, a cambiar la ley y los profetas. Es más, dijo que se iba a cumplir hasta la última iot, hasta la última, en castellano decimos hasta la última jota, o hasta el último punto de la ley. La iot es una letra del alfabeto hebreo, muy chiquita, la más chiquita. Cristo lo único que vino es a darle su perfección. De modo que los católicos, sobre todo, decimos que estamos viviendo ya no dentro de una minucia de normas, que en total en el Antiguo Testamento hay, si no me equivoco, son 813 mandamientos, o 613, ahora no recuerdo bien la cifra, agobiantes,
En cambio, Cristo dijo que todo se reducía a amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, y amar al prójimo como Cristo nos amó. Nos dijo, el Jueves Santo dijo que os améis como yo os he amado. ¿No? Ahí se simplificó todo. Ahora, vivir eso es muy difícil y heroico, y hace falta la presencia de Dios interior. Eso que Israel no sabía que podía ocurrir. Que nosotros, cada uno individualmente, nos volviéramos templos vivos de Dios. O que en lenguaje común se llama estar en estado de gracia, o de gracia santificante, sin pecados mortales en el alma. Eso lo trajo Cristo a través de los sacramentos, de la absolución, de la penitencia, a través del sacramento de la comunión. De modo que a nuestros hermanos judíos nosotros más bien les invitamos a que se alimenten de todos los tesoros que el Dios de Israel ha traído a la humanidad. Es una pena, ¿no?, que ese banquete maravilloso lo disfrutemos en este momento africanos, asiáticos, latinoamericanos, eslavos, los de las profundidades del Asia, y no Israel, cuando es especialmente para ellos, para quienes ha traído Dios todo esto. Algún día lo recibirán. Pero por el momento tenemos una relación teológica insoluble, ¿verdad? Lo que sí, no me he metido es hablar de nuestras traumáticas relaciones históricas, porque la verdad que nos hemos entendido muy mal a lo largo de la historia. Pero teológicamente no hay ninguna duda, son nuestros hermanos mayores, Cristo es hijo descendiente de David, y todo lo que tiene que decir sirve no solo para las demás naciones, sino especialmente lo que Cristo dice sirve para su pueblo, del que nunca ha renunciado, que es Israel. Bueno, padre, por lo menos la parte más importante yo creo ha quedado aclarada. Si nos metemos con la historia haría falta No, sería interminable. sí, muy complejo. Hasta la próxima.